Parashá Bo es la parashá que nos toca esta semana. Es la última parashá en la cual vamos a ver una plaga, ¿verdad? O una maravilla, de acuerdo al punto de vista con que le estén mirando. Esta parashá está en Shemot 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Y Jeremías, capítulo 46, del versículo 13 al 28. Y todo lo que, dentro de todas las esferas, la que yo usé siempre es del caos al orden, porque me parece que es lo que aplica más para nuestras vidas hoy, ¿verdad? Entonces, por eso. Así que nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos en oración. Baruch et Adonai Hameorah, Baruch Adonai Hameorah Leolam Baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'harman mikol ha'amin venatalanu et orato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendecid a Adonai bendecido, bendito sea Adonai que es bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, el Rey nuestro y el Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torah. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de estar juntos un Shabbat más. Te pedimos, Padre, que esta parashá tenga el impacto en nuestras vidas que tú deseas, Padre, que toda palabra que salga de mi boca sea guiada por tu Ruach, Padre, y que sea que todas las personas que están aquí como audiencia sean buenos recipientes para la información que se esté dando, Padre, que tú le puedas tocar sus corazones para que ellos puedan amar tu Torah y puedan seguir tus mandamientos y puedan caminar bajo tus leyes. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, te damos gracias por la oportunidad de estar todos juntos en tu presencia. Amén. Bueno. Hoy vamos a hablar del enemigo más grande que tenemos como ser humano, ¿verdad? Yo siempre digo que la pura verdad es que lo que vamos a hablar hoy es algo que se repite de generación en generación en generación y un ciclo sin fin siempre, ¿verdad? Y es algo que todos tenemos que nos cuesta. Nosotros vemos que en esta parashá arranca con las últimas plagas que son las langostas, la oscuridad, y lo que viene a ser el ángel de la muerte. Nosotros vemos que luego de todas las plagas, vemos que cada plaga tenía un propósito e iba un mensaje para la persona que estaba viendo eso. Desde un egipcio que estaba perdiendo el faraón el control de lo que es Maat y todas sus deidades están siendo azotadas por un Dios que ellos no conocen. Y al mismo tiempo para el israelita es volver a tener esa conexión con el Eterno, una nueva experiencia que va ganando, porque ellos dicen, ese era el Elohim que nos hablaron que existía y que nosotros no lo hemos visto hace 400 años. No sabemos nada de él en los últimos 300 años y a esto es lo que me contaron. Estos son los milagros que me decían que ocurrió y este es el Elohim que Abraham, Isaac y Jacob confiaron en él y al cual Él les prometió a ellos que nos iba a sacar a nosotros y nos iba a traer nuevamente a la tierra donde les hizo marcar a ellos los límites, ¿verdad? Porque acuérdense que Abraham caminó para marcar los límites de la tierra. Entonces, es una lucha que ellos están viendo. Todo lo que vienen a ser las plagas o las maravillas, de acuerdo al punto de vista que los miren, atacan a cada miembro y cada cosa tiene un significado. Y vemos como nosotros habíamos visto la parashá pasada, cómo a Moshe se le eleva a un nivel de Elohim, ¿verdad? Para que justamente la persona que está saliendo de Egipto vea un líder sólido que tenga la unción del Eterno y para que ese líder le pueda liderar y pueda enfrentarle a otra deidad de igual magnitud para lo que es Antiguo Medio Oriente. Entonces, dentro de toda esta experiencia, nosotros vemos que en este punto termina todas las plagas y en este punto comienza algo mayor, que es el éxodo. Que arranca con lo que es un ceder. Vemos que dentro de poco tenemos el ceder de Pesaj y esto arranca con un ceder. Y comienza
todo lo que nosotros hacemos dentro del ser es un recordatorio de todo lo que ellos tuvieron que pasar y la velocidad que tuvieron que tener para poder salir. Luego de el último milagro, la última plaga, ¿verdad? Pero de igual forma, todas estas luchas que ellos tuvieron, todas estas cosas que le pasaron, todo lo que ellos vieron, la nueva idea que ellos tienen de que tienen un Elohim más poderoso y que les va a sacar y que se cumplieron todas las cosas que ellos no podían imaginar, de igual forma ellos caen en un patrón que todos caemos. El primer problema que nosotros vemos en ellos siempre va a ser la queja y después de la queja, con cada queja, la frustración y el desánimo. Nosotros vemos que ellos llegan, vamos a Shemot capítulo 14, versículo 10, que dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Adonai. ¿Y qué fue lo primero que dijeron? Dijeron a Moshe: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces, nosotros vemos que el pueblo, ante la primera dificultad que tiene una reacción de ver lo mal que vivía, lo mal que pasaba, todo lo malo que tenía antes como algo bueno. ¿Por qué? Porque era mejor eso que lo que yo estoy pasando ahora. Y muchas veces nosotros somos así a lo largo de nuestra vida. Tenemos una vida que está llena de dificultades, pero frente muchas veces a los problemas que tenemos decimos: era mejor antes. O antes de estar en esto, antes de conocer el Elohim, era más fácil mi vida. Era con menos propósito, pero yo no me daba cuenta de todo lo que no tenía. Pero ahora sí me doy cuenta, pero ahora es más exigente el tema. Nosotros vemos que ellos tuvieron el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel, y en el momento que ellos llegan al mar, se pone detrás de ellos para cubrirles, y de igual forma ellos siguen teniendo miedo. O sea, vos le estás siguiendo una columna de fuego que te está guiando, que te está cuidando, y vos de igual forma no terminás de creer. Y hasta el momento que se abre el mar y ellos cruzan, ellos siguen sin creer. Nosotros vimos la playa pasada que ellos recién se convencieron a cruzar el mar. Y muchas veces nosotros somos así en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto cae mucho en el punto de cómo miramos la vida. Nosotros podemos mirar desde un lugar como una cárcel, podemos mirar, uno mira todo el paisaje de afuera y el otro mira solamente las rejas. Siempre hay dos puntos de vista, decimos. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy en día. Porque nosotros frente a las dificultades nos cuesta hacer esa introspección y ver qué hicimos mal. Nos cuesta ser autocríticos. Siempre el problema es el que está enfrente tuyo y vos siempre fuiste buena onda. Normalmente se dice en psicología que si vos tenés algo que te molesta a una persona, es porque sos vos viéndote cómo te proyectás. Y nosotros vemos mucho dentro de la congregación, de las diversas congregaciones, eso también. Y el principal problema que yo le encuentro a todas las congregaciones es que frente a una dificultad están acostumbrados, porque bueno, le metieron ese chip en la cabeza siempre, de que va a venir un milagro. Y todos somos milagro-céntricos, entonces vamos a ver eternos espirituales que van a venir con un problema eternamente con el mismo problema. Y vos vas a decir, le vas a dar la solución y esa solución otra vez no es suficiente.
Y no va a ser suficiente nunca. Y va a venir con el mismo problema porque nunca se termina de dar cuenta que no es exaltarle al hombre fuerte o expulsar 20 demonios el problema. El problema es que él no quiere cambiar. Y el cambio es algo muy importante. Entonces nos volvemos todos milagrocéntricos. Todos necesitamos que haya un milagro en nuestra vida en todo momento. Y iglesias enormes se forman solamente mediante los supermilagros. Pero los milagros se van. Y eso se queda en el olvido. Y nuevos problemas van a surgir otra vez. Y el éxtasis del milagro también se queda en el olvido. Y empieza la problemática de toda nuestra vida, que va a ser el desánimo. Porque claro, tengo un momento de felicidad. Y nosotros nos olvidamos que la vida tiene más momentos tristes que felices. Tiene más momentos difíciles que holgados. Y todos esos momentos nos preparan para algo. Pero si ustedes se ponen a pensar en sus vidas, la felicidad no es algo que la tengamos el 100% del día, en todo momento, en todos los días y horas del año. Tenemos momentos felices. Tenemos momentos de conexión con el Eterno. Y después tenemos una vida luchando por llegar a ese momento feliz. Nos vamos a trabajar. Nos olvidamos de la bendición de haber conseguido ese trabajo que nos costó conseguir muchas veces. Y al tercer mes ya nos hemos desganado ese trabajo. Y ese sueldo que tenía antes, que ni imaginaba tener, ahora mismo pude haber sacado más. Entonces comenzamos a ser mal agradecidos con lo que tenemos, o si no, muchas veces trabajamos para que nos alcance para el fin de semana, y ese fin de semana va a ser momento de relajo. Entonces, trabajaste 5 días para estar bien 2. Y es una verdad que nos ataca, y muchas veces eso trae enojo, tristeza, cansancio, desánimo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir la Torah como un estilo de vida. Ese es el primer tip que tenemos que tener en la cabeza, un estilo de vida y no una fuente de milagros. El milagro inicia al levantarte cada mañana. Ese es el primer milagro, el despertarte. Tu vida es un milagro. Que vos puedas respirar es un milagro. ¿Y dónde está el milagro? Y eso nos responde el Shacharit, donde dice: te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia inmensa, es tu fidelidad. El Moedaní. Porque cuando vos te despertás, tu alma vuelve a tu cuerpo. Y ese es el primer milagro. Pero en el proceso de llegar a este entendimiento, ¿verdad? Así como Israel, nosotros necesitamos de emociones, pero debemos aprender a no ser dependientes de las mismas. Entonces, el milagro sirve para que vos, como toda relación, yo tengo una relación y yo le doy un regalo y, qué feliz, le querés muchísimo cuando te da el regalo. Pero sin el regalo también le tenés que querer. Y en todo el mes le tenés que querer y toda la convivencia le tenés que querer. No podés enamorarte, que tu amor sea regalo dependiente. Claro, el regalo que va a hacer va a solidificar tu relación, va a ser la tensión que la contraparte vea y diga, estuvo pensando en mí. Pero no puede ser, no puede depender la buena onda con la persona que está a tu lado de que vos todo el tiempo estés dando algo. Entonces, en ese proceso nosotros debemos entender que no todo será perfecto para nuestros ojos, pero siempre todo será para bien. O sea, las cosas buenas y las cosas malas, todo lo que nos ocurre, siempre es manejado ¿por quién? Por Elohim. Y si Él permite,
es porque quiere tratar contigo algo. Entonces, Hashem conoce todos tus miedos y conoce tu corazón y todo sirve para moldear tu vida. Todos los obstáculos son para moldearte, para hacerte más fuerte, para hacerte perfecto. Y Él permite para tratar contigo. Si hay algo que te molesta, es Él tratando contigo. Y es eso lo que más cuesta entender, porque cada uno siempre se ve perfecto. Y cada uno siempre dice, yo estoy bien, o ¿por qué a mí? Si yo hago esto, si yo hago lo otro, y nunca nos damos cuenta de todo lo que nos falta. Estamos muy acostumbrados a mirar la paja del ojo ajeno y no vemos la vida que está en el nuestro. Y es una verdad eso. Y todo esto genera desánimo, que todo se vuelve muy pesado. Jeremías 17 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Adonai que escudriño qué cosa, la mente y que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, si Elohim te da bajo el fruto de tus obras y te da bajo lo que Él escudriñó en tu corazón y en tu mente, quiere decir que absolutamente todo lo que te pasa es porque hay un problema contigo. Porque ni un padre no le da el pan a su hijo si sabe que su hijo tiene ganas de comer pan. Pero el padre sí sabe racionar ese pan para que el hijo no sufra de obesidad. Entonces, el punto es ese. El Eterno nos da, pero nos da hasta el punto que nosotros podamos manejar lo que nos da. Y eso es algo que tenemos que entender. Y Él tiene en cuenta todas las cosas, desde Israel hasta nuestras vidas. Nosotros vemos que, dice Shemot 13, y luego el faraón, cuando le deja ir a Israel, atiendan lo que él tiene que pensar. Después de darle un espectáculo, ¿verdad? Porque se habrá sido eso, un espectáculo tremendo, una demostración de poder tremenda, pues. Nunca antes vista, pero otra vez después de todo eso, el tipo tiene que mirar cómo y tener en cuenta que el bebé no se desanime. Y dice, y luego Faraón dejó ir al pueblo y Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Le llevó por el camino más largo para cuidar el primer miedo. ¿Por qué? Porque lo que nadie entiende es que Israel sale en formación de ejército. Y Moisés le saca al pueblo y la gente piensa que salen corriendo. No salen así, salen en una formación. Pero el punto es que cuando ellos comienzan a salir en formación, cualquier persona que ve 700,000 hombres capaces de pelear, más todo el resto de la familia, que son más o menos 5 o 6 millones de personas, se van, cualquier pueblo va a pensar que va a haber guerra o le van a querer atacar. Y el punto es ese. El punto es que Elohim no quiso que el pueblo pase de entrada a eso. Y que él le dice, ¿por qué? Porque tenía todavía mentalidad de esclavo. Y obviamente, ¿cuál era el miedo? Volver a Egipto. El primer problema que ellos encuentran en el mar, donde lo lleva ahí para fortalecerles. ¿Por qué? Porque le mete frente a una deidad que es Baal-Zephón, para mostrarle que él también tiene el control del mar, para que ellos sean más fuertes todavía mentalmente. Le da un milagro número 11. ¿Verdad? Entonces, pero de igual forma, a esa altura, frente al mar, con una columna de fuego, el pueblo quiere volver a Egipto. Imagínense si salían de entrada y encontraban un super imperio. Ahora, tomó también consigo Moshe los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Elohim
ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Adonai iba delante de ellos de día, ¿en qué? En una columna de nube y para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces en todo momento ellos caminaban detrás de un milagro. Pero de igual forma Elohim veía algo en ellos que le hacía sentir que ellos podían derrumbarse. En otra versión dice, Elohim no quería que el pueblo se desalentara al tener que pelear durante todo el camino y desease volver a Egipto. O sea, que no se desanime. Por eso le digo yo, los milagros son pasajeros. Vos tenés un milagro que es el de tu vida enfrente. Ni siquiera entendés cómo funciona tu cuerpo, porque ninguno entiende cómo funciona su cuerpo. Ni los científicos entienden cómo funciona bien el cuerpo. Saben cómo funcionan algunas cosas, no toda la complejidad. Y de igual forma, vivimos desalentados por cosas que nos son prestadas. Porque todo acá es prestado. ¿O quién me puede decir que va a llevar su fortuna al mundo por venir? Lo único que queda es el buen nombre. Si es que queda. Porque sí o sí va a salir alguien a querer mancillar tu buen nombre. Entonces, el punto es cómo manejamos el desánimo. Y nosotros preguntamos, ¿cómo se va a desanimar si acaba de salir de Egipto, si tiene una columna de fuego, si vio todos esos milagros, si estamos todos contentos? Pero sí o sí va a encontrar la forma de desanimarse. Porque todos somos de doble ánimo. Y Santiago 1 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino y nosotros somos inconstantes en todo nuestro camino. Porque o si no, viviríamos contentos, conformes y felices. Si nosotros pudiésemos aplicar todos los días el concepto de Muná, que es la fe auténtica, y que todo para bien, no íbamos a tener una discusión. No íbamos a tener una sola queja. Si te bocinan en el auto, le ibas a decir, bendiciones varón contento. Y ibas a decir, seguramente estoy manejando mal, antes que sacar tu ventana y decirle todo lo que se te puede ocurrir. O bajarte de tu auto. Pero no nos olvidamos que todo es para bien. Si Elohim permite que haya una agresión en tu contra, Él es el que permite para ver algo en vos. Y es demasiado difícil entender eso. El doble ánimo, derivado del griego dipsuchos, dos almas, describe a una persona inconstante, inestable y dudosa que mantiene dos mentes o voluntades opuestas. Se caracteriza por la falta de convicción, cambiando rápidamente de opinión o de creencia, actuando con dualidad y siendo poco fiable y comúnmente asociado a la hipocresía o a la inestabilidad emocional. Normalmente la inmadurez genera eso. La inmadurez emocional, la inmadurez con Elohim, la inmadurez en cualquier ámbito que tengamos, porque una cosa es la inmadurez y otra cosa es ser un inmaduro. Pero todos tenemos áreas de inmadurez en nuestra vida. Y esa inmadurez hace que nosotros no podamos entender que el plan de Dios es para fortalecernos, nos genera más dudas que otra cosa. Nos genera dudas y hace que no nos gusten las cosas. ¿Y qué hacemos? Nos deprimimos. Nos vivimos deprimiendo. Muchas cosas traen desánimo. En Éxodo 13, la palabra desánimo está en el Strong 5162, que es arrepentirse, consolarse, suspirar, respirar fuertemente, lamentarse. O sea, ese ashinyaranga yo, el autoconsuelo, el estar triste,
el desanimarse por algo, el arrepentirse. Son todas cosas que a nosotros nos traen maldición. Porque si es que yo me desanimo por algo, y esto es horrible porque a todos nos pasa y nos creamos maldiciones por eso. Si yo estoy mal por algo y me desanimo por ese algo, estoy siendo igual que el pueblo de Israel en Egipto. Y ese pueblo no pudo entrar a la tierra. Estoy diciendo igual que ese pueblo en el desierto. Y ese pueblo del desierto no entró a la tierra. Está teniendo la marca de Caín. Exactamente. Y este arrepentimiento y el desánimo, nosotros tenemos que transformarle por ende en ánimo. Y tenemos que comenzar a pensar, ¿qué quiere tratar Elohim con esto? Entonces nosotros vemos muchas cosas que nos causan desánimo. Que las cosas nos salgan mal es normal. El desánimo puede ir desde fallar el gol de tu vida y después literalmente puede ir desde un rechazo de alguien que vos esperás y querés y no pensás que te va a rechazar. Puede ir desde sentirse sumamente estafado luego de que vos hayas puesto algo y confiado en alguien y esa persona te traiciona olímpicamente. Puede ser una enfermedad. Esto es lo que más emotiva. Vos te levantás un día y decís, estoy enfermo. Y hay enfermedad que no tiene cura. Y tengo que vivir con esta enfermedad. ¿Y por qué a mí? Pero nunca nos ponemos a pensar por qué Elohim permite. Siempre soy yo el que recibe el autoconsuelo. Nunca me pongo a decir, bueno, vos permitís esto. Gracias porque tengo cáncer. No existe esa oración. Pero es la oración que tenemos que intentar, es el nivel de emuná que tenemos que intentar llegar. Porque el tener cáncer es una forma que se descomponga la máquina. Pero el tema es, ya tengo el diagnóstico, ya tengo la patología, ya tengo, qué sé yo, síndrome de ovario poliquístico, ya está, ¿entendés? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y primero buscar el por qué me pasa lo que me pasa. Y después acercarnos al Padre. Tenemos todas las matrices de Israel son estériles. Todas tuvieron que acercarse a hacer plegaria. Muchas de las cosas que nos ocurren es para que nosotros nos acerquemos al Padre. ¿Quién es capaz de orar acá 1 hora corrido al día? 1 hora corrido. ¿Y quiénes son capaces de agradecer media hora? Solo dar gracias. ¿Y quién es capaz de agradecer media hora por todo lo malo que le pasa? Solo lo malo. Nada bueno. Gracias porque estoy quebrado. Gracias porque estoy enfermo. Gracias porque soy cornudo. Gracias por... ¿Entendés? Estamos hablando de todo lo malo que te pasa. Cada uno tiene el motivo por estar mal. Por esa deuda. Entonces... Perdón. El punto es que si vos declaras lo malo, estás aceptando que sos merecedor de eso. Pero es diferente que ante la situación que te ocurra, vos puedas decir, Baruatá Adonai, y reconocer que Él es poderoso, que Él es único, que Él es soberano y que Él sabe por qué está sucediendo otra cosa y no que vos declares, porque cuando vos decís gracias porque me va todo mal, estás aceptando lo malo y te estás maldiciendo a vos mismo, entonces no corresponde. Pero atender el concepto judío, atender el concepto de Muná. El concepto de Muná es que lo que te está pasando es que vos tengas que patellarte para poder sobrevivir, es porque Elohim permite. Entonces vos le estás agradeciendo por la prueba que te está dando en ese momento. Pero en todo caso agradecer por la medicación que estás tomando para poder sobrevivir con la situación.
pero no estar declarando ese cambio y haciéndote responsable, porque de lo contrario vos terminás maldiciéndote. Y acordate que la palabra dice que nosotros no podemos ir y decir que ay, es correcto lo que vos estás haciendo conmigo. No, no, no. Es ir y arrepentirse, Claro, declarar esa palabra sobre vos, porque si no estamos dando. claro, pero decime, Pati. Bueno, yo tomo de este punto de vista, por ejemplo, gracias Señor porque, lo más chistoso ya te doy, gracias Señor porque soy cornuda, porque gracias a eso busqué tu rostro y me aferro a ti. Sería el global. Claro, y ese es el punto del agradecimiento, porque Yo tengo una paciente, por ejemplo, ahora de cáncer. ujú, La pobrecita está en estadio 4. Y vos sabés que se pasa 24 horas viendo prédicas y todo de sanidad. Miembro del CFA, ¿verdad? ujú. Sí, 24 horas. 24 horas. Y se nota que no duerme. Y solo pone eso. Y yo digo, en algún momento yo creo que ella siente el poder de Dios porque está buscando todo corazón, pero el dolor que está sufriendo tiene ya olor. Vos sabés, estadio 4 Sí, fuerte. es fuerte. Y yo me imagino, y justamente yo le estaba atendiendo y dije, ¿y si le digo que agradezca por su enfermedad? ¿Cómo me va a tomar? ¿Cómo me va a tomar? Decir, ¿sabes qué? Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por tu edad, que le está matando y el dolor que tiene es impresionante. Y es lo que cuesta, es lo que cuesta. O sea, en el caso de ella se aferra, digo yo, al Señor porque está. Pero vos te das cuenta, así como vos decís, ese tema le está obligando a que lea 24 horas al día una prédica. Entonces, ¿qué está haciendo esa prédica? Que se acerque. O sea, el propósito al final del problema es que vos termines acercándote. ¿Vos qué querías decir? No, es que es un concepto judío demasiado difícil de entender y hacer, ¿verdad? Porque ellos, esto viene del rabino Arum, Arush. Nachman realmente, pero Arush. tiene muchos libros, ¿verdad? Pero dice que es lo más fácil y difícil al mismo tiempo, porque así como vos decís, es como que vos estás proclamando que estás feliz por la enfermedad, ¿verdad? Pero si vos entendés de que esa enfermedad te dio Elohim, no sé, gracias por darme esta enfermedad para acercarme más a vos, por estar rectificando algo que nosotros no sabemos, porque al final nosotros no sabemos por qué nos pasan las cosas, o sea, es muy difícil, realmente a mí me habían recomendado ese libro porque yo 3 años estuve con una enfermedad en la piel y era desesperante, no me podía sentar, o sea, tenía llagas en la piel, ¿verdad? Y este fue el único rabino que me dijo así en su libro, agradecer por la enfermedad que tenés. Y era tan difícil que yo literal cuando oraba, ¿verdad? Y llegaba hasta el punto de 1 hora también así, orando por la enfermedad que tenía. De a poco fue, no sé, un milagro, ¿verdad? Fue cesando ese dolor, ese todo. Y es algo inexplicable, ¿verdad? Entonces es un concepto judío demasiado difícil de entender, pero funciona. Es cierto, pasaste mal vos con eso. Pero el punto es justamente cuál es el objetivo de lo que te está pasando. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Todo lo que nos trae desánimo o todo el obstáculo que nosotros vemos es una oportunidad que el Eterno pone para que nosotros nos acerquemos. Por eso, el agradecimiento no va para declarar que vos estás reventado. El agradecimiento va por el golpe que recibís que te obliga a vos a estar postrado, ¿entendés? Porque sin eso, vos no estarías postrado. Y no estamos postrados porque cuando pasa el milagro, a la semana dejamos de estar postrados. David, luego que muere su hijo, se levanta a comer. No ocurrió lo que esperaba y bueno, ya está. Asumió la decisión. Pero no siguió postrado. Entonces cuando pasa ese momento, cuando hay un milagro en nuestras vidas y nosotros estamos contentos, celebramos el milagro, al día siguiente del milagro
no estarás postrado como el día anterior. Entonces esa dificultad, la enfermedad, la estafa, el rechazo, la pelea, ese trabajo insoportablemente monótono o que no te ascendieron, esa depresión que no te gusta tu casa. Ese es otro tema también. No te gusta el lugar donde vivís. Querés algo más lindo. Querés un auto más lindo. Y para mí, esta depresión que le voy a mostrar ahora es la que yo odio. Que es esto. Vos comés galleta de arroz y el tipo al lado come como 10 personas y no sube un gramo y vos subiste con galleta de arroz 10 kilos. Y vos saliste, qué sé yo, de noche, una noche tuviste hambre, la semana entera estuviste perfecto y una noche hiciste trampa y subiste así, 300 kilos de una. Le odias a tu balanza, querés romperle. O si no, cuando te vas, estudias toda la noche o como yo, 3, 4 meses corrido y mirás tu hoja y decís, ay no, acá frite, no sé nada. Parece que todo tu esfuerzo fue de balde. Entonces, todo ese tipo de cosas que nos ocurren hacen que nosotros borremos, como dijimos la vez pasada, la existencia de Elohim en nuestra cabeza y borremos la gana de agradecer y borremos la gana de estar acá y borremos la gana de congregarnos y querer patearle luego parece a Shui cuando le ve en la calle porque nada de lo que me dice se cumple. Y él me habla que yo tengo que estar agradecido. Yo agradezco hace 3 meses y sigo más pobre que nunca y con más problemas que nunca. Entonces, ¿qué pasa? Me deprimo, me desanimo, dejo de venir, dejo de congregarme, comienzo a quejarme por todo. Comienzo a decir, ¿por qué ni siquiera existe Dios? Es la primera reacción que tenemos todos. Quiero volver a Egipto. Romanos 7 dice lo siguiente. Así que queriendo yo hacer, y Pablo lo deja perfecto, el bien, porque este es otro tipo de frustración también, que es la espiritual, cuando tenemos un yetzejarra muy fuerte. Yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, y según el hombre, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, me lleva al desánimo, me lleva al pecado. No puedo aguantar mi gana de pecar. Y yo me esfuerzo y estoy leyendo mi Torah y me pego de paso en mi espalda, así para que sea más sufrido el tema. Y al final salgo a la calle y el pecado ahí, enfrente. Entonces, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Elohim por Yeshua Mashiach, nuestro Adón. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Elohim, más con la carne sigo a la ley del pecado. Entonces, ¿qué hago? Me frustro. Entonces, toda relación con el Eterno trae milagros a nuestras vidas, pero esos milagros no pueden ser, nuestro estado de ánimo no puede ser dependiente de los mismos. El milagro está para fortalecernos, para que nuestra experiencia sea más sólida, pero a partir de ahí comienza un camino que es difícil el camino. Y esto pasa con Elías también. Imagínense Elías. Elías es tremendo porque se levanta, se pelea contra los sacerdotes de Baal, gana, les mata a todos y después sale corriendo a deprimirse. Atienda que dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse. Imagínense.
Dijo, basta ya, oh Elohim, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enero se quedó dormido. Y aquí luego un ángel, un malaj le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Adonai la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, pues largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Elohim. ¿Y qué ocurrió? Y se metió allí en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Adonai diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un celo vivo por Adonai, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado en tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. Y aquí Adonai pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebrando las peñas delante de Adonai. Pero Adonai no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un celo vivo por Adonai, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea, él siempre tuvo miedo después de eso. Imagínense, él sacó fuego del cielo y después termina teniendo miedo porque le mandan a decir que le quieren matar. Pero él acaba de hacer caer fuego del cielo. Y así somos nosotros. Seguimos esa columna de fuego, vemos todo ese milagro y después cuando tenemos la primera dificultad, tenemos miedo. Nos animamos. El plan de Elohim siempre es bueno. Pero siempre cuesta, así como la matemática, cuesta entender. Ahora, ¿cuál era este plan? Y le dijo a Adonai, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehu lo matará, y el que escapare de la espada de Jehu, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Y luego qué pasa? Todo esto era para que inicie el llamado Eliseo. Y partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de Eliseo, le echó su manto. Y después Eliseo le pide, por favor, déjame seguirte, espérame ya a despedir a mi papá y nos vamos. Y todo ese camino era para eso, pero Elías estaba más fijado en el miedo que tenía que en el milagro que hizo, y que el camino al desierto tenía un propósito. Y eso nos pasa a nosotros. Elohim tiene un plan, y como dijimos la vez pasada, nosotros abrimos camino, encontramos la piedra y nos estrellamos contra la piedra. Y no olvidamos que eso es para fortalecernos. Moshe dice, de esta manera Moshe habló a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban. Él estaba diciendo que el Eterno le iba a sacar con brazos tendidos, que él iba a estar con ellos, que le iba a sacar de la esclavitud, pero ellos no escuchaban porque estaban más tristes que otra cosa. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque sencillamente no entienden. No entendemos el mensaje del Eterno. No siempre las cosas van a salir como esperamos que salgan. Muchas veces va a ser en el tiempo de Elohim y no en nuestro tiempo. Y peor es si yo tengo que hacer algo y esa destreza yo no domino. O sea, si vos me decís a mí
que yo a partir de mañana tengo que ser ingeniero, va a ser muy difícil para mí entrar al chip de ingeniero. Entonces, a lo mejor lo consigo en 10 años, pero va a ser un proceso que va a traer muchísima frustración porque no voy a entender ni cómo se arma una zapata ni hacer el cálculo de eso. Entonces, si ocurren cosas en el proceso que no sabes controlar, tampoco va a ser agradable y cuesta no tener. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo. Yo estoy acostumbrado a controlar las cosas y cuando a mí se me sale algo de control, me pongo histérico. Me cuesta muchísimo no poder controlar mi entorno. Ya le digo luego ya. Y los reveses no son siempre algo malo. Son una oportunidad para evaluar lo que hacemos. Ahora le voy a cambiar de tema. O sea, vamos a ir al mismo tema, pero vamos a hablar del revés. El revés, así como la prueba, nos puede traer un desánimo. Pero de acuerdo a cómo lo enfoquemos. Para mí, uno de mis máximos ídolos en el deporte es Michael Jordan. Y Michael Jordan decía, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, perdí casi 300 partidos, 26 veces tuvo el tiro para ganar el partido y falló el tiro. Y falló una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito. Cada prueba que nos pone Elohim, que nosotros con el tiempo logramos revertir y no nos quedamos pensando en el fracaso del hoy o del estrellamiento que acabo de tener, de haberme empalmado contra la pared. Si yo logro revertir eso y seguir para adelante, yo voy a ser exitoso. Mi relación con Elohim va a ser exitosa. En el básquetbol eso lo tiene hermoso, que vos agarrás y tiraste un tiro y fallaste el tiro y ya no importa más, ya pasó. Tenés que prepararte para la siguiente segunda que tenés 24 segundos que cortar. El básquetbol se define por milésima de segundo. Cuando hay 0,6 segundos, todavía puede entrar al tiro. Entonces, si ya pasó algo acá, vos tenés que olvidarte y ganar confianza porque la siguiente jugada vos tenés que estar concentrado para volver a hacer. Y así tiene que ser nuestra vida. La sensación de fracaso forma parte del camino y es parte de la experiencia y es lo que nos sacan los callos. Nosotros necesitamos tener callo para que no duela, para poder ver lo que caminamos, para poder ver todo lo que hicimos. La batalla está en nuestra mente. Entonces, ese es el primer punto. En nuestra cabeza está el fracaso. En nuestra cabeza está el desánimo, en nuestra cabeza está la tristeza, en nuestra cabeza está la decepción. Entonces, ¿cómo manejamos eso que estamos pensando? Lo que sentimos y lo que decimos es la clave del éxito. Muchas veces nosotros somos como Israel y decidimos darle lugar al desánimo en vez que esforzarnos para interpretar lo que tenemos enfrente. Entonces, el desánimo nos lleva a cometer errores que influyen en ¿qué? En nuestra actitud, por sobre todas las cosas. Nuestra actitud luego es lo que más nos juega en contra siempre. Y después nos lleva a arrepentirnos muchas veces del camino que decidimos tomar y eso nos lleva al fracaso. El arrepentimiento puede ser positivo como puede ser negativo. Yo puedo arrepentirme para acercarme al Eterno, hago teshuvah. Pero hay otro arrepentimiento que me puede alejar del Eterno también. Si a mí este arrepentimiento que yo tengo se enfoca en qué lástima que vine acá, entonces eso me aleja del Eterno. En hebreo, en lo más básico, el arrepentimiento es regresar. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde querés regresar? Nosotros vemos que ellos salen y este es el camino mejor. Este camino es la vía Maris. Y esta es la vía Maris hoy. Israel lo que hizo fue asfaltarle. Entonces el mismo camino de los reyes y comercio del mundo antiguo está vigente en Israel. Yo estuve ahí y acá está. Pero el Eterno decide que ellos vengan y hagan todo esto y crucen y otra vez estén 40 años en esta zona de acá.
La lleva por camino mucho más largo y mucho menos lógico. Acá pasan tranquilos. Acá hay un mar. Entonces, el pueblo lo acepta. ¿Por qué? Porque es parte del proceso que el pueblo necesita tener para poder entrar a lo que es la tierra prometida, ¿verdad? Todo esto de acá, el pueblo necesita fortalecerse y entender el por qué tienen que llegar acá. Y la única forma es haciendo este camino que les haga cruzar acá. Acá está el monte Nebo. Entonces, todo el camino le va a fortalecer al pueblo para que ellos sean capaces de estar ahí. Porque ese egipcio que está saliendo de Egipto no está preparado para llegar a la tierra prometida en 7 días, ni en 3 meses, ni en un año. Muchas de las cosas que nos ocurren a nosotros es justamente para que nosotros podamos alcanzar esa bendición, pero el suceso ocurre para prepararnos para saber manejar esa bendición. Nosotros no estamos preparados muchas veces para nada, al igual que el pueblo de Israel. Pensamos que vamos a poder hacer. Todo el mundo dice, fácil, mi amigo, que su papá lo tiene mucha plata y tiene luego 2 o 3 empresas y trabaja y está bien. Pero el tema es, nosotros vamos a poder, en la igualdad de condiciones, hacer lo mismo que él. O vamos a poder potenciar la empresa. O si recibimos hoy una herencia, ¿vamos a quemar la herencia o vamos a volvernos unos magnates? No, todo el mundo está preparado para recibir $1.000.000. Eso está clarísimo. Y ese es el primer tema, y este es el primer pecado que nosotros vemos. El pecado de Amalek es gravísimo por eso. Y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos también. Porque el pecado de Amalek se trató de desanimarle a los débiles del pueblo. Y se acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino y cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Elohim. Así que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos también. Porque las cosas que nosotros hacemos, decimos, pueden generar desánimo en una persona y podemos hacer que sea mal testimonio y esa persona caiga por nuestra culpa. Elohim te protege. Porque si te quejas, vas a regresar. Nosotros vemos que el pueblo llega a la tierra. La gente cree que ellos se perdieron en el desierto y giraron en el círculo y decíamos, qué perdidos estamos. Eso nos enseñaron en el cristianismo, que ellos estaban perdidos en el desierto. Pero, ¿cómo? Pero si tenía una columna de fuego delante, ¿cómo se van a perder? La columna se perdió, o sea, Dios se perdió, el GPS, Dios falló. Ellos llegaron rápido. Pero como dijimos, llegaron rápido, pero no estuvieron listos para cruzar. De los 10 que llegaron, solamente 2 estaban listos para cruzar. Josué y Caleb eran los únicos que estaban listos para cruzar. De los 12 espías. Imagínense, 2 de 12. Entonces, ahí comienza los niveles de espiritualidad de la comunidad. Y es lo que siempre hablamos. Hay gente que necesita que se le dé más comida porque ya está para pasar la tierra. Hay gente que necesita menos comida porque no está todavía para pasar la tierra. Entonces el trabajo de buen orador es equilibrar ambos segmentos para que el que está arriba no caiga en su nivel y el que esté abajo suba a su nivel. Nosotros vemos que 10 comenzaron a decir, che, allá hay gigantes.
Allá hay 2, 3 que no sabe escarbadiente acá a los 10. Y no hay nada que hacer. Y después vieron 2 que dijeron, le tenemos al ángel de Adonai delante nuestro, que le estamos siguiendo desde que salimos de Egipto, vamos y tomemos la tierra. Porque la tierra es buena y tiene uvas para, no sé, entramos 3 personas en una uva y podemos agarrar eso y literalmente ser súper prósperos. Pero no, el pueblo ¿qué hizo? Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moshe y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Clinch caja. Ahí mismo se murieron. Lo que pidieron recibieron. ¿Por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces Adonai dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, más ciertamente como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino de nuevo hacia el Mar Rojo. Te vas a volver a ir hacia Egipto y te vas a morir en el camino. Entonces le mandó a caminar de vuelta. Nosotros hablamos la playa pasada que habían 2 objetivos y 2 planes dentro de lo que era la idea del Eterno para el pueblo. El primero era elevar la Moshe a un nivel y el segundo era que el pueblo confíe en Moshe. Usó todos los milagros y formas de hablarles a vidas por haber existentes para que eso ocurra. Al final, terminaron sin entrar ninguno. ¿Por qué? Por el desánimo que tuvieron ambas partes. Entonces, las consecuencias del desánimo, y con este tema cerramos. ¿Quién sabe qué es esto? Un desierto parece, ¿verdad? Pero tiene una particularidad. El desierto es el desierto de Sin. El desierto de Sin es donde termina el juicio al pueblo de Israel. 1 Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Mashiach. Entonces, ¿qué está haciendo acá Pablo? Está uniendo el Malach de Elohim con Yeshua. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y eso fue en el desierto de Sim. ¿Qué dice Bamidbar 20? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, ¿a dónde? Al desierto de Sim. En el mes primero, o sea, llegaron en Abib. Muy bien. Y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió Miriam. María en la traducción, pero Miriam realmente se llama. Así como la Virgen María realmente es Miriam también. Es hebreo. Y allí fue sepultada. O sea, nosotros tenemos el primer acontecimiento que
que ella, la primera muerte que tenemos dentro del desierto de Sin es la de Miriam, la hermana de Moshe. Y continúa. Bamidbar 20 dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón, y habló el pueblo contra Moshe, diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Pesado, ¿verdad? Y perecieron nuestros hermanos, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Adonai a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? No paraban de quejarse. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. O sea, ellos en todo momento se quejaron. El tema es que nosotros decimos qué pesados son, ¿verdad? Pero nosotros no somos distintos. Nosotros somos igual o peor. ¿Y qué dice? He aquí, Shemot 23, cuando todo esto que ocurre es delante del ángel de Adonai. Y le dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, en Shemot 23, yendo atrás, para que te guarden en el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no te perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ellos igual. Y dice, y se fueron Moshe y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Adonai apareció sobre ellos y habló Adonai a Moshe diciendo, toma tu vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara de delante de Adonai como él le mandó. ¿Y qué hizo Moshe? Y vinieron Moshe y Aarón, ambos, pues estamos acostumbrados solamente a pedirle a Moshe, ambos líderes, el Elohim y su profeta, vinieron a la congregación delante de la peña y les dijo, súper cansado del pueblo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. O sea, a partir de ahí, ellos son los que sacan el agua de la peña. Entonces, automáticamente se transforma en una boda zará. Y les dice, y esto es por cansancio, por el desánimo de los líderes. Y dice, entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Adonai dijo a Moshe y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no me enteré de esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Adonai, y él se santificó en ellos. En otras palabras, porque no le hablaste y le pegaste, cansado de ellos, porque Moshe dice que estuvo cansado de ellos más adelante, hizo lo que hizo. Y eso, el cansancio, lo podrido que estaba, el desánimo, hizo que no pueda entrar a la tierra. El líder más grande de la historia de Israel no entró a la tierra por desánimo, por cansancio del pueblo. Hoy estaba diciendo yo, él tuvo el ofertón de comenzar con él de cero sin que Elohim rompa su promesa. Porque la promesa fue con Abraham, que de él iba a tener como estrella en el cielo y arena del mar. Pero Moshe era descendiente de Abraham. O sea, podía hacer un reset con él y quedábamos fantásticos dentro de la promesa y comenzaba de nuevo con él. Pero él intercedió por el pueblo y terminó sin entrar por culpa de eso, porque se cansó de ellos, porque no paraban de quejarse. Y atiendan bien qué pasa. Bamidbar 20. Y partiendo de cada de los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. ¿Por qué no entró Aarón?
por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. O sea, Moisés y Aarón no entraron por lo mismo. Nosotros pensamos que es solamente Moisés. Moisés y Aarón no entraron por el mismo pecado. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, a partir de esto, Aarón le da a Eleazar sus vestimentas y automáticamente él muere. ¿Y nosotros qué vemos? Que los tres hermanos mueren en el mismo año. ¿Y en qué momento estamos en las aguas de Refidim? Estamos en el año 40. En el año 40 ya estábamos. Miriam, la líder de las mujeres, muere en el desierto de Sim al inicio del año. Y luego vemos en Bamidbar 33 que Aarón muere en el monte de Hor en ese mismo año, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes, en un Rosh Hodesh. Y era Aarón de 123 años de edad. Y nosotros sabemos que cuando comenzaron el ministerio, Aarón tenía 83 y Moshe tenía 80. Y nosotros vemos luego en Devarim 34 que dice, era Moshe, 120 años, perdón, cuando murió. O sea, Moshe, Aarón y Miriam mueren todos el mismo año, en el año 40, antes de entrar a la tierra. En este desierto termina también el juicio a todos. Ahora, vemos que Moshe se equivoca y eso le cuesta. Pero ¿qué más ocurre en el desierto antes que muera Moshe? ¿Verdad? Muere Aarón, muere Miriam y quedan las serpientes. Y las serpientes se encargan de terminar con el juicio. Dice, número 21, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. La segunda parte, ya vemos lo que pasó con los líderes. Se equivocaron. Miriam hizo la Shon Harra contra Moshe. Moisés y Aarón se equivocaron por cansancio. Ahora el pueblo. ¿Cómo termina este pueblo? Aparte de haber ya rechazado la tierra. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo ¿contra quién? Y por supuesto, como todos hacemos, contra Elohim y contra Moshe, que ya estaba solo encima. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, rechazan hasta el maná. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho del pueblo. Entonces, ¿qué ocurrió? Quedaron con vida solamente los que estaban aptos para entrar. ¿Y cómo yo sé eso? Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite a nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo y Adonai dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare ella vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Otra palabra, un madero con una serpiente encima. Eso fue lo que hizo. Y el que miraba a esa serpiente sobrevivía a la picadura, a la mordedura. Entonces tenemos un pueblo cansado, un pueblo con un juicio de 40 años por rechazar la tierra. Tenemos un líder cansado que se equivoca y tenemos absolutamente todo con desánimo, pero tenemos una nueva generación. Una nueva generación que tiene 20 años para arriba, que tampoco vieron todos ese milagro del Sinaí y el milagro en Egipto, pero es una nueva congregación que escucharon y caminaron en el desierto frente a esa nube. Y esa es la que tuvo el nivel espiritual apto para poder entrar. ¿Saben por qué? Porque fueron el grupo cuya emuná
no conoció el pecado de Egipto, no conoció el pan de Egipto, entonces no tenía nada que extrañar de Egipto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Eliminarle a Egipto de nuestra vida. Nosotros tenemos que eliminar el desánimo en nuestra vida. Nosotros tenemos que eliminarle al Yetzer Hará en nuestra vida. Y nosotros tenemos que eliminarle al Amalek de nuestra vida. Amalek es ese desánimo que viene a reventarte cuando estás débil. El Yetzer Hará es esa mala indicación que viene a molestarte cuando estás débil. Entonces tenemos que saber todos los obstáculos que tenemos delante y mirarle a la serpiente y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esa serpiente me manda a Elohim para poder vivir. Vamos a hablar de la serpiente. La serpiente, para el antiguo Medio Oriente, vamos a pensar, ellos son egipcios, gente. El pueblo de Israel es egipcio. Ellos salen de Egipto. Si yo hoy hago una nacionalidad judía, ¿qué es? Judío polaco, judío argentino, judío armenio, judío alemán. Hoy en día hay 100% judíos. Hoy. Pero la gran mayoría tiene doble nacionalidad. Estos son judíos egipcios. Bueno, realmente no son ni judíos, son hebreos egipcios. Entonces, como egipcios, ellos piensan como egipcios. Y vemos, por ejemplo, ¿qué era la serpiente? Vamos a hablar, hay varias deidades relacionadas con serpiente. Y una es Heka, que es la serpiente como la tecnología sagrada de Egipto, ¿verdad? Heka no es magia en un sentido moderno, sino que más es una fuerza ontológica, ¿verdad? Es una energía primordial usada por los dioses para sostener y crear el mundo. Y las serpientes que uno ve encarnan a Heka por su ambivalencia vital. Para el mundo antiguo, tanto para Grecia como para Egipto, las serpientes son claves para la medicina. Por eso tenemos el bastón de Culapio. ¿Por qué? Porque la serpiente es un animal que cambia de piel. Entonces, para el antiguo Medio Oriente, y su veneno podía ser para matar como para sanar. Entonces, automáticamente para el antiguo Medio Oriente, la serpiente es un símbolo de salud. Y por eso el símbolo de la medicina es un bastón con una serpiente. Otra deidad, Mehen, serpiente envolvente y medicina cósmica. Mehen va a aparecer en texto sagrado de sarcófago y el texto de Amduat, que tiene que ver con Ra. Entonces se enrolla alrededor de la deidad Ra. ¿Y qué hace? Le protege durante el tránsito nocturno, durante la lucha cósmica que tiene Ra para amanecer. Acuérdense que Ra es el dios sol. Entonces él todas las noches para la egiptología, cuando es de noche, él entra a una guerra cósmica y triunfa cuando sale en la mañana. Y esta serpiente le protege, no ataca, contiene el caos. Y desde una lectura egiptológica, Mehen es una estructura de inmunidad cósmica, prácticamente, ¿verdad? La serpiente no cura porque elimina el mal, sino porque lo mantiene a raya. Y después tenemos el Uraeus, que es la serpiente del faraón, que es literalmente Heka encima de él, ¿verdad? Es concentrado y su poder. El Uraeus, que era la cobra erguida, era la manifestación de Wadjet instalado en la frente del faraón y representa vigilancia, fuego, veneno y protección. La función técnica era la protección de la deidad Heka sobre la vida del faraón, una defensa preventiva del orden, ¿verdad? Y mostraba que si el faraón estaba sano, el cosmos estaba estable. Entonces la serpiente daba medicina política, inmunidad de Estado y sanación colectiva en todas sus formas. Automáticamente nosotros vemos que ¿qué hace Moshe? Levanta una serpiente. Elohim le dice, vamos a hablarle como ellos quieren entender. Ellos extrañan en Egipto, hablarle en egipcio. Él va a entender así. Entonces, el mensaje es claro. Dios les muestra una serpiente para que reconozcan su pasado, pero les enseña que ese pasado
ya no gobierna su vida. El primer ataque fue de una serpiente que en teoría tenía que protegerle y le termina haciendo daño. No les dice que se olviden de Egipto, sino que le dicen que miren a Egipto y cómo no es la cobra que le cubre al faraón, sino que es lo que él les muestra, lo que les sana. Y le da una profecía mesiánica. El Rosh Hashanah 29a dice, ¿acaso la serpiente mata o da vida? Cuando Israel mira a lo alto y sometía su corazón a su Padre Celestial, se sanaba, dice. Ahora, ¿qué pasa con esta serpiente? Que tiene mucha relación con Mashiach. Y vamos a ver en un segundo de eso y con eso terminamos. Esta serpiente luego encuentra Ezequías, el rey Ezequías, y le hace pedazos. Dice, quitó los lugares altos, versículo 4, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moshe había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaban Nehustán. O sea, lo que le sirvió para salvación, ellos lo usaron para idolatría. El milagro, comenzaron a adorar al milagro y no al que hace el milagro. Y es exactamente lo que ocurre también hoy en día. Es exactamente lo mismo. Se le adora más a Yeshua que al Padre. Yeshua es el camino al Padre, es el camino a la salvación. Pero nosotros le adoramos a Yeshua y no al Padre. Toda la iglesia se basa en la adoración a Yeshua. Y claro, hay que estar agradecido con Yeshua. Yeshua es Mashiach. Pero no le podemos igualar con el Padre. Y vamos a ver la serpiente, la relación con él. Vemos que la serpiente en hebreo es Nahash. Nahash tiene un valor numérico dentro de la gematria que es de 358. Que es la misma gematria que tiene la palabra Mashiach. 358. Nosotros vemos que el Nahash, la primera vez que lo vemos es en Bereshit 3, en Génesis 3, que está asociado a la caída, que es un instrumento de engaño, que es un catalizador del exilio del hombre, y no es solo un animal. El Nahash representa el Yetzer Hará que todos tenemos, la distorsión de la palabra del Padre y la muerte espiritual. En la literatura judía, Nahash representa el exilio y Mashiach representa el retorno. El Zohar dice, el poder del Nahash será quebrado por aquel que venga con su misma medida, pero en santidad. Entonces, dicen que 358 contra 358, la caída, lo mismo que te hizo caer, es lo mismo que te va a traer la redención. Y es exactamente lo mismo que hace Moshe al elevar eso. ¿Qué dice Juan 3? ¿Y qué dice Yeshua? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Hijo del hombre que estaba en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué tenemos después? Nahash y Mashiach, vamos a compararles. Mashiach asume la imagen de aquello que trajo muerte. No porque sea pecado, sino que porque carga con él. La maldición siempre tiene que ser enfrentada desde adentro. Shaul dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para poder vencer. Entonces, en el Edén, la serpiente, ¿verdad? El Nahash, ¿verdad? El hombre miró lo prohibido y cayó. En el desierto, el hombre miró el estandarte y vivió. Y en Mashiach, el hombre mira la cruz y es salvo. La serpiente fue levantada para que el veneno perdiera su poder. El Mesías fue levantado para que la muerte pierda su derecho y pierda su poder. El que le mira a Yeshua tiene vida eterna. El que le mira a Yeshua encuentra el camino al Padre. Entonces, con la serpiente del desierto murieron las últimas personas, como le dije, que estaban destinadas a morir en él, antes del paso a la tierra prometida. Y los que sobrevivieron, ¿lo hicieron en qué? En base a fe y obediencia.
así también nosotros, mirándole a Yeshua y en base a fe y nuestra obediencia, vamos a ser como ese pueblo que quedó, que pudo mirar, ser obediente y seguir. Elohim con esa serpiente le estaba mostrando que no es el ureaus lo que ellos tienen que ver, que no es cualquier tipo de deidad judía, sino que es Él el que les protege. ¿Y cuál es la condición para esa protección? Que ellos tengan fe y sean obedientes. Por eso Yeshua tiene que ser levantado como la serpiente del desierto, porque es la única forma de que nosotros podamos entender que por el pecado que metió el hombre, otro hombre tiene que sacar ese pecado. Y Él es el que nos da vida eterna. Entonces, si nosotros confiamos en Yeshua y vivimos en fe y en obediencia, Él nos va a ayudar a entrar a tener una relación con el Padre. Toda la vida tiene obstáculos, todas las cosas. Llegar a un título tiene un montón de libros, llegar a masterado, otro montón de deportistas, un montón de entrenamiento. Todo tiene obstáculos. Y Dios maneja el obstáculo. Dios te pone delante del obstáculo y Dios maneja el desánimo. Usted tiene que saber que Él sabe que ustedes se van a desanimar. Lo que Él espera es que ustedes reaccionen a ese desánimo. Y si ustedes reaccionan al desánimo, ustedes van a poder cumplir con el propósito que Él tiene para ustedes. Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. O sea, no mire al costado, porque como hierbas serán presto cortados y decaerán como vendedor de renuevo. Espera en Adonai y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon a sí mismo tu delicia en Adonai y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino a Adonai y espera en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla Adonai y espera en Él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. Deja la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados. Mas los que esperan en Adonai, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no será el malo, y contemplarás sobre su lugar, y no parecerá. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, no se trata de solo saber Torah. Yo sé que el mandamiento está ahí, yo cumplo el mandamiento, es vivir esa Torah. Es entender que cada mandamiento tiene un nivel de interpretación. Cada mandamiento tiene un nivel de cumplimiento. Cada mandamiento que yo tengo delante es para moldear mi carácter. Cada mandamiento que tengo delante es para entender el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios me va a enseñar a cómo poder acercarme a Él, a cómo poder tener una relación con Él. El desánimo es una estrategia antigua. Elohim lo sabía cuando visitó el camino de los filisteos. Lo vimos con Elías, lo vimos en la vida diaria y lo reconocemos en Amalek también, que ataca cuando estamos cansados y débiles. El desánimo siempre va a buscar lo mismo, que es hacernos bajar la mirada y soltar la fe. Pero Elohim nos muestra un camino perfecto, un mejor camino, que es el camino de la victoria. Frente a las serpientes, Él no mandó a pelear, Él solo mandó a mirar hacia arriba. Esa mirada que apunta a Mashiach. Yeshua fue levantado para que todo aquel que lo mire viva. Entonces, hoy la decisión está clarísima. Acabar con Amalek, cortar con el desánimo y volver a levantar los ojos. No nos aferramos a nuestras fuerzas, nos aferramos a Yeshua. En Él hay sanidad, en Él hay esperanza y en Él hay vida. Entonces nosotros tenemos que levantarle a esa serpiente del desierto y nosotros tenemos que ganarle a ese desánimo. Y nosotros no podemos permitir que un obstáculo nos gane. Tenemos que hacer como una carrera de 100 metros con valla. Saltar, 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 saltar. Y entender qué cosa, que algunos se van a caer, pero vos tenés que seguir.
Y como comunidad tenemos que seguir. Y que cuando estemos mal, Elohim va a estar con nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estemos animados? Sencillo. Mirar hacia arriba y decirle, ayúdame a entender lo que me pasa. Que Adonai le bendiga. Shabbat Shalom. Vamos a hacer la oración para cerrar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, ve'hiyayu lam natav etuchenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y el Rey del universo, que nos has dado la Torah, la verdad, y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén.